conoce de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes a esta hora, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez y en los controles Gregorio González. En la conducción este servidor Tomás Páez. Teníamos a nuestro invitado conectado, esperemos que se vuelva a conectar pronto. Pero de todas maneras, antes de presentar a nuestro invitado, decir un par de cositas. La primera es la política, el esfuerzo que están haciendo organizaciones venezolanas en los Estados Unidos para impulsar una política bipartidista que involucre a los dos partidos grandes, pues, del demócrata y los republicanos, para pensar en una política común en general sobre la migración y en particular sobre la migración venezolana que no cesa de crecer hacia los Estados Unidos. De hecho, ha habido algunas protestas en el caso del estado de Florida por algunas decisiones últimas sobre el tema migratorio que preocupa mucho a todas las diásporas que allí viven. La Universidad Central de Venezuela nos acaba de dar una excelente noticia: postular a nuestro Rafael Cadenas, como candidato al Premio Nobel después de haber obtenido el Cervantes. En su discurso cuando le fue acreditado el merecido premio, hizo mención a su alma mater, a la Universidad Central de Venezuela, y yo creo que ese esfuerzo que está haciendo la universidad vale oro. Nosotros en los últimos 3-4 programas le hemos dedicado un esfuerzo central a este tema de la educación superior, al tema de las universidades, y tenemos hoy a un estupendo y distinguido representante de esa universidad que queremos para el siglo XXI. Profesor Humberto Rojas, que es PhD en física molecular, espero que esta vez no me equivoque, miembro de las redes transnacionales de organizaciones defensoras de los derechos cívicos y políticos, miembro de la red de observación electoral. Al mismo tiempo, es miembro de otra red, que es la de educación superior, porque además de ser profesor universitario, acaba de pasar a la segunda vuelta, además con el mayor porcentaje, 30 y tanto% de los votos de todos los sectores, profesores, estudiantes y trabajadores, como candidato a rector. Pasó la primera prueba de manera exitosa y bueno, ahorita va para la segunda vuelta con su contendor y bueno, con él queremos hablar exactamente de la universidad del siglo XXI, porque no es fácil enfrentarse a las circunstancias actuales que vive la educación. Digamos, el asedio del gobierno ha sido en todos los frentes, ¿no? Ha sido poliédrico. Le ha dado por un lado por el tema presupuestario, le ha dado por el tema legal, en algunos casos incluso no directamente, pero ha impulsado en sus huestes el asedio, por ejemplo, esa cosa que le han hecho a medicina tropical, o hasta robarse los cables de la gente de telemedicina, de SOS, que uno dice por los cables de cobre que se han robado
en las escuelas de arte, trabajo social, etcétera. Digamos, una cosa terrible, o la destrucción de la biblioteca de la UDO, o los laboratorios, como decía nuestro entrevistado de la semana pasada, que también es físico y que forma parte de las redes. Es que el problema llega hasta los bombillos, digamos, no, ya no es solo un tema de, de presupuesto, de asfixia, y bueno, y eso ha repercutido en muchos profesores que se han ido de la universidad, muchos estudiantes que se han ido de la universidad, y en ese contexto, Humberto se plantea ser rector, que es un reto enorme. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo vas a encarar tú este tema y cómo lo estás encarando? Porque tú eres además de los pocos que yo he escuchado que ha hablado del tema de la diáspora, ¿no? Y ha hablado también de la zona rental como espacio para generación de recursos. Por favor, siéntete cómodo y háblanos y yo solo voy a intervenir con preguntas en la medida en que sean, que yo considere necesarias. Así que gracias, Humberto. Gracias, Tomás, por la oportunidad. También a todos los radioescuchas por este espacio para un poco hablar sobre las propuestas que tenemos para la UCB. Bueno, sí, efectivamente la universidad está en una situación sumamente grave, una situación de crisis profunda por todo este asedio, como lo has referido, por parte del gobierno nacional, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también la intervención judicial de muchas de las instancias a través del TCJ. La primera fue la suspensión de las elecciones que debieron darse hace muchos años para renovar las autoridades universitarias, y así en otros temas han tratado de intervenir, influyendo sobre la ejecución y sobre los procesos que se dan dentro de la universidad. Nuestra propuesta busca en este momento de crisis no solamente incentivar una cultura creadora, porque necesitamos crear nuevas ideas, necesitamos crear nuevos mecanismos, nuevos procesos que nos permitan avanzar, sino también innovadora. Tenemos que innovar, no podemos seguir aplicando los mismos mecanismos, los mismos pensamientos, las mismas ideas que la universidad en otros momentos ha funcionado para su desarrollo, porque estamos en una verdadera situación de profunda crisis. También, en este sentido, hay que centrar la propuesta en el mayor patrimonio que tenemos. Tenemos como patrimonio de la humanidad a la ciudad, nuestra sede en Caracas, pero nuestro mayor patrimonio en todo el ámbito universitario es el talento humano que tenemos. Nuestro patrimonio es la gente. Y es tratar de incidir sobre los elementos que afectan a las personas, que podemos pensar en una universidad del futuro, una universidad tal como lo señalas, en el siglo XXI. Entonces, en este sentido, hay aspectos que tenemos que atender. Está el aspecto salarial y socioeconómico de nuestro personal, profesores, empleados y obreros, la posibilidad de obtener becas y convenios que permitan a nuestros estudiantes hacer pasantías, resolver los grandes problemas económicos que afectan a toda la población, pero en particular afectan a nuestro estudiantado. Tenemos 80% de nuestros estudiantes están teniendo que trabajar para poder estudiar. Esto plantea un reto sumamente difícil que tenemos que tratar de resolver. Y hay una serie de elementos. Bueno, por supuesto, nuestra diáspora no la hemos perdido nunca de vista, porque son parte integral son egresados, profesores jubilados y profesores estudiantes que también están fuera del país. Hay muchos profesores también activos que están en el país, que de alguna manera se está buscando los mecanismos para que se incorporen a la labor universitaria. Nuestra propuesta tiene pudiésemos hablar de tres grandes orientaciones. Una, buscar restituir el tejido social interno de la universidad. Tenemos una universidad que está muy dividida en todos sus sectores: profesores, estudiantes, egresados, profesionales, empleados, obreros. Entonces necesitamos reconstruir ese tejido social interno para poder avanzar. Necesitamos romper
los muros que existen entre las distintas facultades que no nos permiten entonces pensar en carreras multitransdisciplinarias. Necesitamos romper esos estancos que existen en las distintas facultades, donde cada una se atiende a un tema específico, incluso a nivel de escuelas. Hay escuelas dentro de la misma facultad que cada una actúa de manera independiente, sin articulación con las otras, y los grandes temas que están en discusión a nivel mundial y para los cuales muchas de las multilaterales tienen programas de financiamiento, son temas que requieren de visiones, de distintas visiones, de distintos ángulos, desde lo científico, ciencias básicas, las ingenierías, pero también las humanidades, las ciencias sociales, el tema del ambiente, que es un tema que también está sumamente importante, y para eso es necesario romper estos muros que existen entre las facultades para poder pensar en carreras modernas que incorporen Big Data, que incorporen inteligencia artificial, todos estos elementos tecnológicos que están actualmente sobre el tapete, y ese tipo de planteamientos que llevamos a la comunidad universitaria para crear carreras mucho más flexibles que permitan que el estudiantado haga tránsito entre distintas carreras. Ok, Humberto, tú has señalado varias barreras, has señalado las barreras entre facultades, y has dicho, tenemos muchos problemas, pero también hay oportunidad porque tenemos un capital humano dentro y fuera, es decir, esparcido en esa nueva geografía del país. No estoy pensando en lo que han hecho algunas universidades privadas venezolanas. Hay algunas universidades privadas venezolanas que están funcionando en España o están buscando alianzas en España con universidades que atienden y que funcionan en este país, pero también se han instalado en Florida, ¿no? Incluso con un número de estudiantes creciente, no solo de venezolanos, sino para atender nuevos mercados, es decir, que es la internacionalización de esas universidades. Y en este espacio, en esta nueva geografía en el que tienes profesores universitarios egresados por miles, por centenares de miles en todo el mundo, ¿cómo hacer para uno aproximarse a toda esa nueva realidad geográfica y humana, que es un capital además, que es un activo, que es una reserva internacional de Venezuela? Pero hay otras cosas, hay otras barreras que a mí me parece que venía intentando romper la universidad y ese proceso se ralentizó o desapareció. Estoy pensando en los programas de emprendimiento que están en tu facultad, en la Facultad de Ciencia, la desvinculación o los intentos de vincular a la empresa con la universidad, porque al final el sistema I+D+I, digamos, investigación, desarrollo e innovación, tiene que contar con la empresa para este juego, porque es fundamental. Y hay algunas materias pendientes. Fíjate que la última ley de ciencia y tecnología que aprobó la Asamblea de 2015, en la segunda discusión, ni siquiera tiene contemplado a la diáspora. Son como materias pendientes. Entonces, ¿cómo hacer para ir rompiendo esas barreras entre facultades, pero entre las universidades y la vida? ¿Cómo hacer para articular esas universidades con otras universidades en el mundo? Estoy pensando en Latinoamérica, homologación de carreras, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ¿qué respuestas tienes tú y el equipo que coordinas a estos temas? Sí, justamente hay que relanzar la universidad, hay que proyectarla no solamente internacionalmente, sino también localmente. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad social universitaria. Yo participo en varias iniciativas, bueno, la Red Global de la Diáspora, a través de la cual se puede también tener información y levantamiento de aquellas iniciativas que hay fuera del país y articular proyectos en conjunto. Hay un mecanismo que ya se viene experimentando, que son los consorcios académicos, que involucran docentes y estudiantes, también pueden llegar de posgrado y de pregrado dentro de la misma universidad, pero que también se articula con otras universidades del país, con nuestra diáspora, que está en sitios claves fuera de Venezuela, con el sector productivo nacional. Es vital, nosotros necesitamos fortalecer esa relación, pero buscar los mecanismos de encuentro, buscar los espacios para que esta relación entre el sector productivo, donde el conocimiento que se genera dentro de la universidad pueda ser trasladado,
pero también los requerimientos que tiene el sector productivo puedan llegar a ser conocidos de manera ágil y expedita por aquellos investigadores que pueden aportar a la transferencia tecnológica, a la actualización digital de muchos de los procesos en las empresas, todo este tipo de cosas. Nosotros venimos trabajando, yo formo parte de una iniciativa que es el Núcleo de Emprendimiento, Negocio, Investigación e Innovación, que se constituyó en la Facultad de Ciencias y que venimos estrechando lazos con distintos actores de sectores productivos, justamente en búsqueda de fomentar el emprendimiento universitario. El emprendimiento universitario donde el conocimiento, las técnicas, los procesos que se discuten en la universidad y que tienen que ver con esa investigación de punta que se genera, pueda ser transferido a los procesos de la industria nacional. Esto es esencial, tenemos que insertar la universidad en el ámbito con todos los actores. Desde el gobierno tenemos que estrechar de alguna manera o buscar vasos comunicantes que nos permitan dialogar con los entes del Estado, pero también con la Asamblea Nacional, con los sectores políticos del país, con el sector empresarial, con nuestra diáspora, con nuestros egresados. Nuestros egresados en general conforman un elemento sustancial de cualquier gestión que apunte a proyectar la universidad. Son ellos quienes están en los campos de trabajo, que entienden cuáles son los requerimientos de la industria, que tienen en muchas circunstancias conocimientos de punta y que pueden retroalimentar nuestros programas de pre y posgrado para poder entonces actualizar nuestros contenidos. Esa relación tiene que ser una relación dinámica, y hay un elemento esencial que ha fallado, que es la comunicación. Necesitamos unos mecanismos de comunicación muchísimo más ágiles, muchísimo más eficientes, no solamente a lo interno de la universidad para reconstituir ese tejido social del cual hablaba al inicio, sino para proyectarnos hacia el exterior. La política comunicacional de la universidad tiene que ser distinta. Tenemos iniciativas que se están dando, ya mencionaste, por ejemplo, una de ellas, el SOS Telemedicina, las cuestiones que se están haciendo también en el Instituto de Medicina Tropical, son aportes importantes para la universidad y sobre todo para el país, que requieren ser comunicados, que requieren ser conocidos para que permitan su potenciación. Y además, para que permitan al resto de la comunidad conocer las iniciativas que se están haciendo y cómo es posible transitar mecanismos que permitan la proyección de lo que se hace, la actualización de nuestros pensas también, el fortalecimiento de la investigación como eje fundamental del desarrollo universitario, porque es a través de la investigación que podemos renovar nuestra enseñanza de pre y posgrado, pero también nuestra extensión universitaria. La extensión universitaria tiene que ser un elemento fundamental que permita proyectar a través de asesorías, diplomados, certificaciones, posgrados en Latinoamérica y el Caribe, también en Hispanoamérica en general, también ubicarnos en el entorno, incorporarnos a todas estas iniciativas regionales de posgrados integrados, porque eso nos permite elevar nuestro nivel académico, nos permite reinsertarnos en el concurso internacional y nos permite también muchas veces obtener recursos, obtener el recurso humano que a través de las modalidades, de la distancia, por ejemplo, pudiesen contribuir a la formación de nuestros profesionales, nuestros estudiantes, futuros profesionales, la formación de nuestros profesores en su carrera académica. Necesitamos proyectar la universidad fuera del ámbito estricto de la UCB y así entonces poder crear una universidad fortalecida, una universidad que se pueda insertar en el siglo XXI. Otro elemento fundamental es no dejar espacios. Hemos abandonado los espacios internacionales, hemos abandonado espacios en la política nacional, no hemos discutido nuestra convención colectiva única del sector universitario, no hemos participado ahí, no hemos participado muchas veces en las discusiones en el CNU, no hemos acudido a la discusión de la ley, así como no acudimos a la discusión de la ley de ciencia, tecnología e innovación,
No podemos dejar ahora tampoco libre el camino para la discusión de una ley de universidades sin la participación del sector universitario en esa toma de decisión. Son espacios que tenemos que ocupar y que desde la rectoría pretendemos llenar esos espacios con nuestros planteamientos, con nuestras discusiones, con nuestras críticas, porque hay muchas críticas a la ejecución también del gobierno, pero buscando puntos de acercamiento que nos permitan avanzar. Claro, Humberto, fíjate, mientras tú hablabas, pensaba en algunas experiencias de profesores nuestros que dirigen centros en República Dominicana o que dirigen universidades en Ecuador o que dirigen facultades en Chile, ¿no? Entonces, pareciera que hay un momento en el que es posible pensar en ese modelo europeo de integración por lo menos del mundo universitario, de ir aproximando carreras, acuerdos en los que homologues currícula, contenidos, etcétera, proyectos comunes, ese consorcio de investigación en los que estabas hablando. Pero yo voy a insistir con el tema del sector privado, porque, bueno, al final, por ejemplo, toda la inversión que se hace en el sector automotriz lo hacen las grandes empresas que están trabajando allí, cambiando el paradigma de la gasolina a la electricidad, y eso tiene implicaciones, eso es una transición ecológica, o lo que está haciendo las grandes empresas en el mundo de la medicina, digamos, la inversión que se hace allí. Entonces, o en el mundo agroalimentario. Entonces, pensar en alianzas que van más allá de acuerdos de investigación, que es cómo incorporar incluso a los investigadores como accionistas, como emprendedores de esos proyectos de asesoría, de asistencia técnica, que además sirven para la generación de recursos, porque uno de los problemas que tiene la universidad es que tiene que levantar recursos y además eso le proporciona mayor autonomía. Pero hablaste de dos cosas, hablaste también de la flexibilidad, de pensar ya no solo en carreras de 5 años, el conocimiento, la obsolescencia avanza a un ritmo impresionante, entonces hay que dar respuestas más ágiles, más flexibles, más que además estén en mejor sintonía con los requerimientos de la sociedad y con los requerimientos también del mercado. Entonces, integración, flexibilidad, internacionalización. Por ejemplo, todo lo que están los alumnis, que son comunes en todas las universidades del mundo, no sé si la central lo ha sabido aprovechar o lo que ha hecho se podría potenciar para hablar en positivo, ¿no? Con todo el tema de los egresados, y hay un potencial enorme para hacer cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si dejártelo para el siguiente segmento, pero brevemente respóndeme esto porque para el siguiente segmento quisiera que habláramos del tema de la zona rental, cómo lo están viendo, el tema de los recursos, cómo lo están viendo, cómo utilizar a la diáspora, que serían las otras preguntas para el segundo segmento. Si me puedes responder brevemente para irnos al corte para el segundo segmento. Bueno, te hago una respuesta breve, pero es un tema sumamente amplio. Efectivamente, la articulación con el sector empresarial es fundamental. El Fedecámara se ha planteado unos objetivos para el 2035 que incluyen esa interacción con las universidades. Tenemos mucho que decir en salud, tenemos mucho que decir en la parte agroalimentaria. Somos una universidad que tiene un instituto de ciencia y tecnología del alimento, una escuela de nutrición y dietética, una facultad de agronomía, una facultad de veterinaria, y es en esas instancias donde se generan los conocimientos de punta que pueden ser aprovechados por los sectores productivos del país. Esta relación tiene que ser una relación estrecha, porque tal y como lo señalas, no es solamente, hay un elemento importante que tiene que ver con lo económico, pero también hay un elemento con desarrollo y aplicación de los conocimientos que se generen en nuestros entes de investigación y que van a potenciar también los productos que estos sectores empresariales deben aprovechar para incorporarlo a la sociedad. Y la idea no es solamente hacer productiva la industria, pero también podemos hacer productivos, por ejemplo, nuestras estaciones experimentales, que tenemos estaciones experimentales asociadas a agronomía y a veterinaria, donde se deben utilizar las últimas técnicas, los últimos conocimientos, los últimos avances, para que puedan ser trasladados al resto del sector, en este caso productivo
agrícola y pecuario. Bueno, te corto aquí, Humberto, pero eso lo vamos a retomar para que sigas en el segundo segmento. Entonces, por favor, desconéctate y te vuelves a conectar al mismo link para el segundo segmento. Bueno, y seguimos con el programa. Muy bien. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750. La radio que se ve. Ya en nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con un distinguido invitado, Humberto Rojas. Humberto Rojas es doctor en física molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de varias redes, la Red Global, pero además dentro de la Red Global, miembro de la red que agrupa a especialistas y organizaciones que trabajan el tema de la educación superior, conectados, que son organizaciones transnacionales, pero al mismo tiempo también en la red de derechos cívicos y políticos, porque él tiene una larga experiencia en lo que es el tema de la observación electoral, es fundador y miembro de la directiva de la red de observación electoral. Y en este momento ya pasó a la segunda ronda, como a la segunda vuelta para la elección como rector de la Universidad Central de Venezuela. En la primera vuelta sacó más del 30 y tanto por ciento, fue el que más votos sacó para optar al rectorado de la universidad. Con él estamos discutiendo, analizando, conversando
sobre el tema de la universidad y cómo colocarla en el siglo XXI, porque ya la universidad no solamente genera conocimiento, sino que además tiene que asociarse, generar capacidades empresariales, esa experiencia que ha desarrollado en la Facultad de Ciencias con el programa de emprendimiento es una excelente estrategia para pensar en actividades como las alianzas en el sector agrícola con las facultades que tenemos, ya las había mencionado. Hay un tema que es los recursos. Él ha sido también en varias entrevistas, ha citado el tema el uso de la zona rental. Y hay una capacidad enorme para generar recursos y tener recursos propios es una forma también de fundamentar y estimular la autonomía, de darle piso a esa cosa que es central para la generación del conocimiento, que es el tener recursos propios. Y la otra cosa con la que yo quería enfrascarme un poco en el tema de la diáspora, estaba pensando, el primer estudio global de la diáspora nace en la Universidad Central de Venezuela. De hecho, en 2016 se lanzó en la sede del Nacional, allí en Los Cortijos, se lanzó la diáspora de la UCB. Bueno, por 500 razones se ralentizó, no operó, no se desarrolló como se pensó. Pero bueno, está allí latente la necesidad de hacer un trabajo con la diáspora. Estaba pensando en la Universidad del Rosario en Colombia, que lo hace desde un país de acogida. La Universidad del Rosario tiene un equipo que está trabajando constantemente, que le hace seguimiento a la migración, que produce políticas, que señala errores, que genera ideas, que incluso el evento que realizó en 2018 con la participación de los organismos multilaterales, embajadores, el canciller de ese país, que después falleció desafortunadamente porque era un comprometido con el tema venezolano, ha sido uno dice, bueno, ¿y por qué eso no existe en Venezuela? Un centro, hemos estado conversando con la gente de la ULA a propósito del centenario de Pedro Rincón Gutiérrez. Dentro de pocos días va a haber un evento allí en la ULA, porque también están tratando de ver cómo hacen con la diáspora. Entonces, esos dos grandes temas, Humberto, para ver cómo lo están abordando ustedes desde el programa de trabajo que tienen planteado. Sí, bueno, primero comencemos con el asunto de la zona rental. Tenemos zonas rentales no solamente en Caracas, sino también en Maracay. Este es un tema que también es fundamental, definir cuál es la situación actual de ese espacio. Este espacio fue expropiado en la práctica por el gobierno y lo están manejando en este momento grupos económicos asociados al gobierno. Pero la universidad de alguna manera se olvidó de este aspecto. Hay que insistir en buscar soluciones para, o por un lado, recuperar en su totalidad estos espacios, o que aquellos que están realizando labores o que están realizando de alguna manera actividad económica en estos espacios, efectivamente nos cancelen las deudas que tienen con la UCB y paguen lo correspondiente al uso de estos espacios. Esto es un tema grueso, un tema muy, muy importante, pero que sabemos que requiere de asociarnos con sectores productivos nacionales, de tender algún tipo de conversación con el gobierno, pero es algo que tenemos que darle prioridad, algo que también tendríamos que posiblemente, si es el caso, requerir desde el punto de vista judicial la definición del estatus actual de esta zona para poder contar con la explotación de este recurso y poder generar el dinero necesario para una cosa que es muy costosa, que es la educación universitaria. Esto es parte de lo que hemos planteado. No podemos dejar en el olvido, es una pelea que tenemos que dar, es una pelea que hay que asumir con toda la energía necesaria para tratar de tener algún tipo de ingreso procedente de nuestras zonas rentales. Con respecto a la diáspora, efectivamente, hay que hacer un registro de nuestros egresados en general y en particular aquellos que están en la diáspora, un registro que incluya la identidad de nuestros
egresados y miembros de las diásporas, la actividad en la cual están, cómo pueden contribuir. Muchos ya han manifestado su intención de contribuir al proyecto, de incorporarse a la dinámica universitaria en muchos aspectos, que van desde incluso el dictado de clases, la vinculación con multilaterales, aportes económicos, el acompañamiento a nuestros profesores en plan de formación. Tenemos escuelas que se han vaciado, que hay jóvenes profesores que no tienen a quien les tutoree sus trabajos para el poder hacer estudios de posgrado. Tenemos incluso áreas de conocimiento que están prácticamente abandonadas y que requieren de alguna manera ser potenciadas. ¿Cómo articularlos en esta suerte de consorcios académicos para que participen en proyectos en conjunto con el personal de la universidad que está elaborando actualmente y que puedan optar por recursos externos? Entonces estamos planteando una oficina de atención al egresado que también incluye esa atención a nuestra diáspora universitaria, que como dije, mucha de ella está dispuesta a colaborar, está dispuesta a formar parte de este gran ejército de mentes que nos lleve a potenciar la UCB. Fíjate, Humberto, estaba pensando en un proyecto que fue presentado por profesores de la Central, entre ellos Gustavo Villasmil, y gente y profesores de la UCLA, que es la caracterización de los venezolanos que están fuera en determinadas edades, con determinadas características, sobre todo en enfermedades no transmisibles, que representan, de acuerdo a las cifras que recuerdo que dieron ellos, yo no soy médico, de acuerdo a las cifras representan algo así como el 30% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de hipertensión, estamos hablando de diabetes, etc. Entonces hay un mecanismo muy simple que se llama Benescan, y lo hemos presentado ante los organismos multilaterales, lo hemos presentado ante la OIN, y hay mucho interés, incluso hay mucho interés en apoyar con las organizaciones venezolanas que trabajan en el tema de salud en distintos planos. Digo que estas son formas de acompañar proyectos que ya están pensados, que requieren el aval institucional, ¿no? Si yo creo que la universidad requeriría así como un centro del observatorio de la diáspora, un centro de altísimo nivel que formule políticas que estén pensando en qué hacer con los organismos multilaterales. Te cuento otro ejemplo. Ya que mencionaste Fedecámaras, que ustedes que han estado conversando y que Fedecámaras ha mostrado el interés. Con Fedecámaras Fedecámaras participó en el lanzamiento de la red de emprendimiento que se hizo en Bogotá, se hizo de una manera masiva y hay un interés de los organismos multilaterales y de instituciones como la Organización Internacional de las Migraciones en impulsar esa actividad. Dice, bueno, si nosotros pudiéramos hacer algo parecido, es decir, pensar en proyectos de amplio impacto, que incluso puede hacer uso hasta de las zonas rentales para generar recursos. Digamos, estamos en los momentos de transición digital, transición ambiental, y necesitamos capacidades que las tenemos entre nuestras universidades, que son profesores que tienen empresas y asesoría, que pueden ser socios de estos consorcios. Sería un papel importantísimo, ¿no? No sé qué han pensado allí ustedes en este tema, Humberto. Sí, de hecho Gustavo es parte de nuestro equipo de apoyo, Gustavo Villasmil es parte del equipo, y ese tipo de iniciativas, así como esa, hay varias iniciativas que requieren el impulso institucional para poder ejecutarse. Otro aspecto importante que no mencioné ante tu pregunta anterior, tiene que ver con el estudio mismo de la diáspora. O sea, nosotros pasamos de ser un país que recibió durante muchos años migración de otros países, y ahora empezamos a ser un país que migra. Y esa caracterización de esos procesos también requiere estudio, requiere ser parte de la temática universitaria, cómo abordar este problema. Por ejemplo, conocí recientemente un estudio donde se está analizando
cuál es la motivación de los estudiantes actuales de la UCB para migrar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que ellos identifican que de alguna manera les abre esa idea de que no pueden desarrollar sus capacidades dentro del país, y cuáles serían los elementos que ellos consideran pueden cambiarse o deberían cambiarse para que se revierta esa pretensión y que puedan entonces continuar estudios de posgrado o integrarse a la comunidad universitaria o al aparato productivo nacional. Entonces, empezar a caracterizar nuestra diáspora es parte fundamental, y también articulado con otras experiencias en países latinoamericanos que han tenido esta experiencia anterior de que parte de su población ha emigrado, es un tema fundamental. Y así como ese, lo que mencionas en áreas de salud, en áreas, tenemos un problema puntual que debemos atender, que tiene que ver con una disminución en 71% del estudiantado en áreas de ingeniería. O sea, la población de la Universidad Central en los últimos 5 años ha disminuido en 54%, pero por ejemplo la Facultad de Ingeniería, esa disminución es del 71%, y es un área que requiere ser atendida, revisada, porque los índices de deserción y de disminución de la población estudiantil es alarmante, porque de lo contrario en pocos años prácticamente las áreas de ingeniería van a desaparecer. Entonces, ¿cómo muchos de los ingenieros que forman parte del clúster de ingeniería y hábitat pudiesen también ayudarnos a buscar mecanismos para hacer más ágiles la carrera, para integrarnos? Ya tenemos facultades como la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura, cuyos programas están acorde con programas europeos, porque tienen convenios con universidades europeas, y entonces se pueden ajustar los contenidos a aquellos que en la dinámica, en el marco de Boloña, puedan determinar el tipo de carreras que se deben dar. Este tipo de situaciones debemos aprovecharlas, debemos potenciarlas, y estamos proponiendo también una suerte de cancillería universitaria que atiende a esta vinculación directa con el cuerpo diplomático nacional, con las multilaterales y, por supuesto, con nuestra diáspora también. Claro, Humberto, estás tocando una tecla importantísima, la necesidad de estudiar. Es decir, nosotros, cuando hablamos de la diáspora es 8.200.000 personas en este momento. Eso es lo que era Venezuela en 1960. Incluso Venezuela en ese momento era un poco más pequeña que la diáspora actual. Estamos hablando de un país de unas dimensiones enormes, que además tiene miles de empresas, que tienen miles de organizaciones. Nosotros tenemos más de 1.200 organizaciones de la diáspora que tienen además carácter transnacional. Reconocer, y hemos trabajado con la Universidad Central en algunos proyectos, o por lo menos hemos conversado sobre algunos proyectos, cómo hacer desde el área de psicología para, prestar atención a este tema, prestar servicios, un poco como está haciendo telemedicina o sosmedicina en la central. Pensar en cómo poder montar una gran plataforma que conecte a todos estos venezolanos y a todas estas organizaciones que están haciendo cosas, que están haciendo empresas, que tienen redes, etcétera, etcétera. Hace poco estuvimos acá reunidos con la gente de la Fedecámaras Española, y estaba la organización venezolana ATRAEN, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, que dirige Alfredo Padilla, que representa un porcentaje enorme. Estamos hablando de que en Latinoamérica el 50 al 75% del empleo se genera en la economía informal. Entonces, pensar en estrategias de regularización, de formación, en alianza con los organismos privados, me parece que es fundamental. Y en ese camino que ustedes están transitando, que están pensando, que es cómo articular, cómo romper esas barreras que antes distanciaban a la universidad de la empresa y a la empresa de la universidad, cómo ir rompiendo esas barreras y crear más bien vínculos y medios de comunicación, no solamente con la empresa, sino también con las instituciones del Estado, llámense ayuntamientos, porque al final la actividad
económica, social, institucional, la cubren todas las facultades y carreras de la universidad. ¿Cómo entonces? Yo hablaba con Luis Angarita, quien es decano, quien es candidato a decano también, creo que en la segunda vuelta Sí, en la en Facultad de fases. Ciencias Económicas y Sociales, en FASE, porque bueno, ahí tenemos unas carreras que son estudios internacionales, tenemos sociología, pero tenemos economía de la migración, qué implicaciones tiene esto, la medición de los impactos que genera afuera y adentro, porque la diáspora no comienza con la gente que se va, tú lo acabas de señalar, el 71% de caída de los estudiantes en ingeniería, el 50 y tanto por ciento a nivel de toda la universidad. Eso es parte de la gente que se fue, o parte de la gente que bueno, no ha podido continuar estudios por otro dato que tú señalabas antes, que la gente tiene que trabajar para poder, participar en los Estudiar. estudios. Eso significa alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, todo este trabajo que hay que hacer requiere un equipo muy potente desde la universidad, que además debe liderar este proceso. Repito, el estudio, el primer y hasta ahora único estudio global, comienza en la Universidad Central de Venezuela, y es hora de que la universidad aproveche ese conocimiento, esa capacidad, esa información y las redes que ha construido. ¿Qué están pensando ustedes, insisto, en este tema para darle más vueltas al papel de la diáspora? Porque son materias pendientes a nivel universitario y también en el plano legal, en el plano del marco de ciencia y tecnología, que no considera a la diáspora teniendo una capacidad enorme. Estoy pensando, la semana pasada teníamos a la red de física de partículas, que es una red donde está participando la Central, la Bolívar, además una red donde participa Perú, Colombia, Alemania, etcétera, un conjunto de investigadores que están formando gente y están haciendo un esfuerzo enorme en red. Este tipo de cosas, ¿cómo le damos la vuelta? Porque la situación es de precariedad muy grande y hay que dar un salto enorme para colocar a la universidad en el siglo XXI, ¿no? Sí, justamente la política académica tiene que centrarse en lo que pues, se llama ciencia abierta. Y en este caso, las redes forman parte fundamental de esta iniciativa. La CONGA, que justamente yo soy del área de física atómica y molecular, me tomaste los átomos del currículum. eh, Atómica y Disculpa, molecular disculpa. tiene que ver con este tipo de iniciativas. Justamente la CONGA es una muestra de lo que se puede hacer. Es una muestra de cómo distintas capacidades, distintos conocimientos, distintos profesionales que están en países latinoamericanos se articulan para tratar temas de interés regional, de interés global, a través de las redes. El propiciar las redes es un elemento fundamental que nos va a permitir atender las deficiencias que podamos tener en temas específicos, que nos permite articularnos, nos permite tener estudiantes de otras latitudes, compartir, que los estudiantes reciban instrucción de profesionales con alta calificación que están en Italia, todas estas cosas, por ejemplo, en el caso de física, ha sido de alguna manera propiciado por el Instituto de Física Teórica con sede en Trieste. Y eso ha permitido una articulación internacional que atiende un tema específico del conocimiento. Ese tipo de cosas es las que tenemos que propiciar. Tenemos que buscar un elemento esencial, que es el tema comunicacional. Nosotros somos extremadamente ineficientes en el tema comunicacional, no solamente interno de la UCB, conocer qué están haciendo nuestros investigadores, articularnos con otras iniciativas para poder crecer, sino además el tema comunicacional hacia nuestro entorno y hacia el mundo en general. Tenemos que resolver el problema comunicacional para dar a conocer todos estos proyectos, todas estas iniciativas que requieren de articulación, que requieren de sinergia con distintos sectores, y son en estos puntos donde hay que concentrarse, cómo invertir en un sistema comunicacional efectivo, cómo invertir en espacios para la articulación, todo aquello que tenga carácter de red, no solamente interna, sino con otras universidades del país,
con otras universidades de Latinoamérica, con otras universidades del mundo, pero también con nuestra diáspora, con el sector productivo nacional, con las ONGs que están actuando también en el país, son fundamentales para poder avanzar y poder tener esa dinámica. Lo que define la inserción en buena parte en el siglo XXI tiene que ver con esta visión de ciencia abierta. Se vio claramente en el caso de la pandemia, donde el poder compartir conocimiento, poder poner a la disposición aquellos avances que cada uno de los laboratorios estaba obteniendo, permitió entonces atender un problema global con mayor eficiencia. Ese tipo de filosofía es la que hay que fomentar y en la que desde las autoridades vamos a potenciar todo mecanismo que implique red, que implique articulación, que implique proyección de lo que se hace en la UCB y de los requerimientos. Hay muchas áreas, por ejemplo, en el área de medicina tropical, tenemos mucho que decir ante el proceso de calentamiento global. Muchas de las enfermedades tropicales están comenzando a aparecer en otras latitudes y es necesario también potenciar ese tipo de conocimiento local para que pueda atender situaciones de salud en el resto del mundo. Pero así como esa, tenemos conocimientos en el área de energías, conocimientos en áreas fundamentales de la ciencia, conocimientos, la proyección de nuestra diáspora, ese país al cual te referías está en el resto del mundo, implica que nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra poesía, también es un elemento que tiene que llegar a otras latitudes, porque nuestros venezolanos, nuestra arepa, que ya forma parte de la gastronomía mundial, son elementos que necesitamos de alguna manera sistematizar, exportar, para que se conozca la cultura venezolana, para que el resto del mundo, este país, esta frontera extendida de Venezuela, permita hacer conocer nuestra música, nuestra literatura. Todos estos elementos son esenciales también y la universidad puede aportar mucho en este sentido. Pero además mencionaste el tema de la música, a usted que le gusta el cuatro y en el tema de la gastronomía, en estos días estaba Sumito Esteves, además que un programa de formación y de uso de recetas de cocineras venezolanas integradas internacionalmente, digamos, ahí hay una cosa que se está moviendo. Y mientras tú hablabas, pensaba, yo tuve a Marilén Obaica en algún momento en el programa con un coordinador de Francia y el profesor francés decía, él está coordinando el equipo de ahorro de energía, de viviendas que sean energéticamente viables. Pues, ¿no? Eficientes. Ajá. Eficientes, exacto. Y entonces decía, pero es que hay recursos en la Unión Europea para esto. Es decir, que no es solamente para integrar, sino es la posibilidad de utilizar capacidades internacionales y recursos para el desarrollo de estos proyectos, lo cual demanda una gran flexibilidad. Pero nos queda un minuto para cerrar, Humberto, así que despídase usted del programa. Mil gracias por tu participación y, bueno, éxitos en la convocatoria. No sé exactamente cuál es la fecha de la elección, pero bueno, sus últimas palabras, por favor. Bueno, gracias por el espacio, por saludar a todos los radioescuchas y invitarlos a aquellos que puedan acudir a la elección el 30 de junio, está pautada la segunda vuelta, invitarnos a revisar nuestras propuestas en www.activadosporlau.org, ahí están nuestras propuestas y también hay un espacio que permite recibir la retroalimentación. Y bueno, invitarnos a participar, necesitamos mantener el ánimo, necesitamos ejercitar ese músculo democrático y volver a hacer esta fiesta electoral en la UCB. Te comento que en los flyers de la publicidad del programa hubo muchísima gente preguntando cosas, entre ellas, por ejemplo, preguntas sobre el qué hacer con la zona rental, pero bueno, aparte de ellas te la formulé durante el programa. Gracias, Humberto. A nuestra querida audiencia global, bueno, como todos los lunes a esta su hora, 12 del mediodía hora Venezuela, estaremos con nuestros distinguidos invitados que hacen trabajo con la diáspora desde Venezuela y desde la nueva geografía. Mil gracias. Gracias. La voz de la
Ahora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR700.